Hola a todos y todas, soy Diego Aragón, estudiante de quinto año de medicina y este año voy a ser colaborador del ramo de estructura y función celular. Estoy aquí para realizar la ayudantía de termoquímica y bueno, los temas a tratar en esta ayudantía, más que nada, la idea de esto es poder revisar los conceptos básicos más importantes que engloban esta disciplina para más que nada enfocarnos en lo práctico. En este caso sería resolver ejercicios tipo integral como aquí dice. Para esto vamos a ir viendo distintas ecuaciones que van a ir surgiendo a medida que vayamos repasando los conceptos. Vamos a repasar los grandes conceptos como la termodinámica, lo que son las propiedades de estado, la teoría de las colisiones y un poco de cinética química, ya que viene muy de la mano. Finalmente vamos a pasar a la ecuación de Arrhenius, que es una de las ecuaciones que más nos va a ayudar a resolver un ejercicio tipo integral que probablemente nos podría aparecer en la integral. Y finalmente vamos a en conjunto resolver un ejercicio tipo integral, ya que muchas veces este requiere de un razonamiento no solo de conocer la materia, sino también tener un razonamiento matemático como, y que de entender en los conceptos que hay detrás. Eh, bueno, empezando, la termodinámica es un gran tema en las ciencias. Eh, de hecho, como que hay en ingeniería o en otras carreras hay ramos solo de esto. Y acá estamos intentando verlo en 2 segundos. Pero bueno, más que nada para que tengan una noción general, es una disciplina que se encarga del estudio de las transformaciones térmicas de la materia. Y lo importante de esta disciplina es que integra materia y energía. Y esto es muy revolucionario, ya que generalmente se tiende a ver la energía como algo distinto de la materia. Lo cual es errado porque ahora bien sabemos que las ecuaciones y todo el marco teórico que hay detrás de esta disciplina nos dice que la materia, tanto la materia y la energía, son cosas que están súper interrelacionadas. Entonces, por ejemplo, yo les digo que, no sé, uno piensa que cuando uno prende una ampolleta, esa ampolleta, la luz que genera esa ampolleta no tiene ninguna relación con la materia, cuando realmente vamos a ver más adelante que esto no es así. Entonces, lo importante de esto es que establece las leyes de la termodinámica, que son como el marco teórico fundamental sobre el cual podemos trabajar para establecer modelos científicos y así formular predicciones del comportamiento de las reacciones que constantemente están ocurriendo en nuestro entorno. Y así también nos permite trabajar en entender el universo en el cual estamos viviendo. Describe cuantitativamente los fenómenos de la naturaleza. Esto se refiere a que cuantitativamente le establece como un número o una cifra a algo que nosotros estamos viendo cualitativamente. ¿A qué me refiero con esto? Que uno ve reacciones químicas ocurriendo en todo momento y en todo lugar. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la ampolleta, no sé, yo prendo la ampolleta y yo estoy viendo que emite luz, que es brillante y todo eso. Eso es cualitativo. Entonces, la termodinámica lo que nos permite es darle valores y cifras con la cual podemos calcular, no sé, el calor que emite la ampolleta, si es que la luz se va a prender espontáneamente o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como dije anteriormente, nos permite predecir fenómenos, lo cual es clave para lograr entender nuestro entorno. Es así como la base de todo esto son los sistemas. En la termodinámica se establecen que hay tres tipos de sistemas, los cuales los diferencian del entorno. Eh, bueno, entonces en un sistema como la definición formal es un cuerpo compuesto ya sea por materia y radiación dentro de un universo confinado por una frontera, como podemos ver aquí, que lo va a separar de su entorno, que el entorno sería el resto de las cosas. Desde un punto de vista más observacional es la porción del universo que nos interesa estudiar. Es decir, el, la unidad donde nosotros estamos haciendo observaciones respecto a las reacciones químicas que estamos estudiando. Basado en esto, se establecen tres tipos de sistemas acorde a la permeabilidad de sus fronteras. Primero, bueno, esto igual es materia muy de colegio, de cuarto medio, tercero medio, no sé cuándo lo pasarán, pero tenemos los sistemas cerrados, los sistemas abiertos y los sistemas aislados. Un sistema cerrado es aquel sistema que permite la entrada de energía y salida de energía,
pero no permite la entrada ni salida de materia. Un sistema abierto, por otro lado, es un sistema que permite tanto el intercambio de energía como de materia, tanto entrada como salida, y finalmente un sistema aislado sería un sistema donde no hay intercambio ni de energía ni de materia. Clásicamente cuando les hacía esta ayudantía presencial decía, la célula, ¿qué tipo de sistema sería? Y acá se generaba una discusión súper importante porque algunas personas dicen es un sistema cerrado, ya que, o un sistema aislado, pero en verdad tenemos que tener en mente que la célula en sí es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque es un gran ejemplo de sistema abierto. Porque como bien saben está la membrana plasmática, ¿cierto? La membrana plasmática sería nuestra frontera del sistema, ¿cierto? Y nos permite intercambiar materia, ya que en la célula constantemente están entrando electrolitos, proteínas, etcétera, a través de esta membrana. Y pueden entrar de distintas formas, pueden entrar por difusión, pueden entrar mediante la bomba sodio de potasio y mediante distintos canales y distintos mecanismos. Y por otro lado tenemos que entra y sale energía, ya que la entrada y salida de electrolitos también genera corrientes eléctricas, como van a ver más adelante en fisiología o en otros ramos. Y esto es lo que nos genera el potencial de acción de las células y que nos permite, por ejemplo, conducir el impulso nervioso. Y eso es súper interesante porque acá es como vamos viendo cómo se relaciona algo tan como físico, por así decirlo, como la termodinámica, con algo tan biológico como una célula. Por otro lado, un sistema cerrado, el clásico ejemplo de esto es un termo. ¿Por qué un termo? Porque el termo lo que aspira es ser un sistema aislado, pero sabemos que esto en la realidad no ocurre, ya que si uno deja un termo 2-3 días, el agua dentro del termo finalmente igual se va a enfriar, por lo que sí deja escapar cierta energía, con lo cual sería un sistema cerrado y no un sistema aislado. Y bueno, el sistema aislado, en teoría, se cree que no existen sistemas aislados más que el universo. Si es que no hay otros universos como afuera de nuestro universo, pero eso ya es como muy esotérico, o están trabajando en eso. Pero en el fondo el único sistema aislado que existiría sería el universo, ya que no intercambia materia ni energía con sus fronteras. Bueno, y acá también aparecen muchos físicos hablando, como Stephen Hawking, de que dice que el universo es infinito, pero tiene fronteras. Después otros dicen que el universo no tiene fronteras, que es infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como se está como lo que sabemos actualmente es que está constantemente expandiéndose, en teoría debería tener fronteras, y como no conocemos esas fronteras, no sabemos si hay intercambio de energía o sea, qué hay después de esas fronteras. Entonces asumimos que el universo es un sistema aislado. Ya con esto podemos introducir el concepto de energía, que en el fondo la energía sería la capacidad de realizar, o bueno, la capacidad o potencial del sistema de realizar trabajo. Acá trabajo se establece como W y bueno, hay distintos tipos de energía. Esto lo han visto desde primero básico o segundo básico, en que a uno le hablan de la energía solar, la energía eólica, la energía potencial, la energía cinética. Y acá les puse unos ejemplos como la energía química, por ejemplo, la energía potencial, la energía cinética. Dentro de la energía cinética tenemos, por ejemplo, la energía solar, que nos va a mover partículas, y el movimiento de esas partículas nos va a generar energía. Bueno, acá la pila también sería como energía química y energía potencial también, porque está almacenada en una pila. Esto es más que nada para que sepan, no creo que les vayan a preguntar en la integral así como qué tipo de energía es esto, porque no viene al caso del ramo. Bueno, y también introduje el concepto de energía porque del concepto de energía nace el concepto de calor y el concepto de temperatura, que es algo que generalmente todos tendemos a confundir. El calor, o Q, es el traspaso de energía térmica entre dos cuerpos, que están obviamente a distinta temperatura, mientras que la temperatura sería la medida de la energía cinética promedio de traslación de las moléculas de un gas. Quiere decir como la medición ¿cómo se llama? Del movimiento de las moléculas en sí. Y no, por ejemplo, un termómetro, que uno generalmente tiende a decir así como, ¿qué es la temperatura? Un termómetro, nada que ver. La temperatura, entonces, como acá dice, es la energía cinética promedio de la traslación de las moléculas que están constantemente moviéndose. Entonces, si yo introduzco calor a un sistema, las moléculas se van a empezar a mover más rápido. Esto va a hacer que
la temperatura suba. ¿Por qué? Porque las moléculas al moverse más rápido tienen mayor energía cinética. Y eso en el fondo es lo que capta el termómetro. Es un concepto súper importante. Bueno, y una vez introducidos los conceptos de energía, calor y temperatura, es que podemos introducir nuestras dos primeras ecuaciones, que en el fondo probablemente ya las conocen, que es que la energía es el trabajo más el calor en joules, y la variación de energía de un sistema se puede medir lógicamente como la energía final menos la energía inicial desde un punto de vista observacional, o sea, desde el momento que hacemos la observación hasta que terminamos de hacer la observación. Eh, Porque esto es constante y dinámico, o sea, como que nosotros tenemos que establecer los parámetros donde vamos a medir la energía de un sistema. Ya, entonces, para ir resumiendo un poco, los conceptos claves que hemos abordado hasta ahora son, primero, un sistema. El sistema es la porción del universo que estamos estudiando, ¿cierto? La unidad donde nosotros estamos haciendo la observación. La frontera, por su lado, sería aquello que distingue al sistema del entorno. Y como vimos, la frontera podría tener distintas permeabilidades, tanto a materia como a energía, lo cual va a determinar el tipo de sistema con el cual estamos trabajando y el cual estamos estudiando. El entorno, por otro lado, sería todo lo que está por fuera del sistema. El estado sería el conjunto de características medibles que caracterizan a este sistema. La energía, como dijimos anteriormente, es la capacidad de realizar trabajo. El trabajo, entonces, sería el cambio de energía que resulta de un proceso. El proceso sería la variación en el estado termodinámico de un sistema. El calor, por otra parte, sería el traspaso de energía térmica entre dos cuerpos, que obviamente tienen que estar a distintas temperaturas, si no estarían en equilibrio térmico. Y bueno, acá ya introducir el concepto de función de estado, que serían como la entropía, la entalpía, que vamos a ver más adelante, serían propiedades que dependen del estado actual del sistema y no de cómo llegó a este estado. Este es un concepto también difícil de digerir, pero lo vamos a ir desarrollando a medida que vaya continuando esta ayudantía. Bueno, y ya entrando en las leyes de la termodinámica, este quizás es el aporte más valioso que la disciplina de la termodinámica hace a la ciencia en sí, ya que establece los postulados fundamentales sobre los cuales nosotros podemos establecer modelos y comenzar a entender nuestro universo. Definen las propiedades de estado como la temperatura, energía, entalpía y caracterizan a los sistemas termodinámicos en equilibrios. Describen cómo estas propiedades se van a comportar bajo diversas circunstancias y van a permitir predecir la posibilidad de ocurrencia o no de distintos fenómenos. Van a permitir que nosotros logremos anticipar si es que un sistema va a requerir energía, va a liberar energía, si es que una reacción va a ocurrir, si es que una reacción no va a ocurrir, entre muchas otras cosas que vamos a ir aprendiendo a medida que transcurre esta ayudantía. Como dije, son postulados fundamentales. Lo oficial, por así decirlo, sería la ley 1, 2 y 3. Y la ley 0 es la ley que se deriva de los postulados anteriores. Por eso no se le incluye así como una ley 4, sino como una ley 0. Pero es algo que se asume cierto debido a los otros postulados. Bueno, entonces partiendo, la ley 0 es la ley del equilibrio termodinámico. Y en este caso puse que no aplica para los sistemas biológicos, ya que no es que no aplique, sino que los sistemas biológicos buscan activamente no entrar en este estado de equilibrio termodinámico, ya que si es que así lo hicieran y dejaran que el sistema en sí entrara en equilibrio térmico con el ambiente que lo rodea, lamentablemente no podría haber vida. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nuestro sistema, nuestro organismo como sistema, está a una distinta temperatura que su ambiente y desarrolla mecanismos para poder regular esa temperatura y mantenerla constante, lo cual sonaría hasta aberrante desde un punto de vista termodinámico, ya que mantener una temperatura constante requiere mucha energía, ya que hay muchos factores que pueden disrumpir esta temperatura. Entonces, como dije, nuestro organismo desarrolla tanto a nivel macro como la regulación de la temperatura, como a nivel micro, ya que las células también tienen sus propios mecanismos de regulación de tanto temperatura, de solutos, de concentraciones que hay afuera, o sea, adentro y fuera de la célula, entre otras.
Entonces, ya resumiendo la ley cero, en los sistemas biológicos buscan activamente no entrar en este equilibrio termodinámico, ya que de otra forma no existiría vida. Y bueno, la ley cero se define formalmente como un postulado que dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Esto está más desarrollado en el apunte, por lo cual si es que quieren ahondar más en el tema, pueden ir al apunte. Por otro lado, la ley 1 es la ley de la conservación de la materia y es como el típico postulado que dice que la materia no se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Que suena así como muy esotérico, por así decirlo, pero es real. Y hay muchas fórmulas y teorías que lo respaldan. Y en el fondo lo que esto establece es que cuando un sistema recibe calor, aumenta su energía. Y si es que lo entrega, va a disminuir su energía. Por otro lado, cuando un sistema entrega calor, necesariamente el otro lo va a recibir. Va a haber otro sistema que va a recibir este calor. En este caso, el entorno sería como otro sistema al cual nuestro sistema está entregándole calor. Y finalmente, si es que un sistema realiza trabajo, va a reducir su energía. Por otro lado, si es que recibe trabajo, su energía va a aumentar. ¿Y esto por qué? Por ¿cómo se llama? La primera ecuación de energía que les presenté, que era energía igual a trabajo más calor. Entonces, si es que realiza trabajo, va a reducir su energía, y si es que recibe el trabajo, la variable W va a aumentar, entonces su energía va a aumentar. Por otro lado está la ley, bueno, de la ley 1 deriva el concepto de entalpía, que la vamos a ahondar más adelante, y de la ley 2 deriva el concepto de entropía. ¿Qué dice la ley 2? Que el universo tiende al aumento de la entropía. ¿Y qué quiere decir esto? Que aumenta la simplicidad del sistema. Nosotros cuando tenemos un sistema muy compactado, con sus moléculas muy ordenadas entre sí, ese sistema tiene una baja entropía, un bajo nivel de desorden, un gran nivel de complejidad. ¿Por qué digo esto? Porque mantener las partículas todas juntas, compactadas de una manera ordenada, requiere mucha energía. Entonces, y es muy fácil sacarlas de ese estado de orden, por lo cual se establece que todos los sistemas en sí evolucionan a aumentar la simplicidad o aumentar el caos, a que estas partículas se dispersen en el espacio que permite el sistema. Y esto es como la base de todo y es como un tema muy apasionante que después vamos a discutir más a profundidad. Finalmente, tenemos la ley 3, que es la imposibilidad de alcanzar el 0K. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe el cero absoluto. ¿Y por qué decimos esto? Porque al solo mirar uno el sistema, porque uno para poder medir la temperatura en un sistema, uno tiene que medirlo, ¿cierto? O sea, tiene que mirar este sistema, tiene que introducir, no sé, termómetros o algún instrumento de medición que me diga efectivamente la temperatura del sistema es tanto. Entonces, si es que un sistema, en teoría, alcanzar el 0K, sería imposible determinarlo, ya que el solo introducir un instrumento de medición o que nosotros establezcamos, intentemos estudiar este sistema, lo va a sacar del 0K. Entonces, es por esto que se dice que jamás se puede alcanzar el cero absoluto en la naturaleza. Bueno, y acá es como lo que le decía, lo de la entropía, que el principio número 2, que todo tiende a aumentar la simplicidad o el desorden del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque si uno dice este escritorio que al principio está súper ordenado, en el fondo es un sistema súper complejo, porque mantenerlo así de ordenado es difícil, más que tener todas estas cosas amontonadas una arriba de otro, que en el fondo es súper simple, porque yo voy tirando las cosas arriba nomás y como caigan van a ir quedando. Entonces en el fondo es como una forma más, como desde el humor, entender estos principios tan complejos. Bueno, como dije anteriormente, la ley número 1 de la conservación de la energía introduce el concepto de la entalpía, donde es una función de estado que nos va a determinar el calor absorbido o desprendido en una reacción.
y corresponde a la suma de la energía cinética y potencial del sistema a una presión constante. Esto es importante ya que cuando la presión no es constante, como que todo cambia y nosotros para los fines de este curso siempre asumimos una presión constante. De hecho, personalmente no conozco cómo operar y estudiar sistemas a una presión no constante, ya que eso complejiza mucho más las cosas. Y en el fondo es un poco triste porque es como lo que se adapta más a la realidad y nos dice que en verdad la realidad es súper compleja. Y bueno, el cambio de la entalpía, lo importante de esto es que el cambio de la entalpía va a ser el cambio del calor del sistema y nos va a permitir determinar si es que una reacción es endotérmica o exotérmica. Más adelante vamos a ver que en conjunto con las otras funciones de estado como la entropía y la temperatura, vamos a ver que nos permite también incluso determinar la energía libre de Gibbs y con la energía libre de Gibbs nos va a permitir determinar si es que la reacción va a ser espontánea o no para ese determinado sistema. Pero por ahora tenemos que el cambio en la entalpía obviamente va a ser la entalpía inicial, final menos la entalpía inicial del sistema. Y bueno, también puede ser expresada como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. Siempre va a ser expresada en kilojoules por mol. Esto es súper importante ya que muchas veces nos cambian las unidades de medida en los problemas que nos plantean tanto el integral como en los problemas prácticos, por lo cual siempre tienen que expresar y fijarse de que está en kilojoules mol o joules mol, pero que en el fondo sea esta escala. Y bueno, como dije anteriormente, si el cambio en la entalpía es positivo, quiere decir que la reacción es endotérmica, quiere decir que tuve que introducir energía al sistema para que la reacción ocurriera. Mientras que si la entalpía es negativa, quiere decir que la reacción es exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que la energía libera, o sea, la reacción libera energía al sistema o al entorno, dependiendo de cómo sea el sistema. Como dije anteriormente, cuando se le introduce calor a un sistema, la entalpía va a incrementar. Esto quiere decir que delta H va a ser positivo. Mientras que si la entalpía disminuye, quiere decir que el calor escapó del sistema, quiere decir que delta H va a ser negativa. Entonces acá vamos a tener una reacción endotérmica, ya que yo estoy introduciendo calor para que la reacción ocurra, mientras que acá voy a tener una reacción exotérmica, ya que la reacción ocurrió y calor fue liberado a partir de esta reacción. Es así como nosotros podemos establecer distintos perfiles de entalpía de reacción, los cuales vienen también muy ligados con cinética química, pero la vamos ya a ver más adelante, en que acá tenemos en el eje Y la energía, en el eje X tenemos el tiempo, y por ejemplo en esta reacción endotérmica tenemos que la energía de activación va a ser muy grande, por lo cual necesitamos introducir energía, en este caso en forma de calor, al sistema para que los reactantes logren pasar esta barrera de la energía de activación y logren finalmente reaccionar. Vamos a tener que la energía de los reactantes va a ser menor a la energía de los productos y va a haber este delta energético entre los reactantes y los productos, positivo hacia los productos, con lo cual nos va a dar una delta H positivo. Mientras que por otro lado la reacción exotérmica tenemos en el eje X, o sea en el eje Y, perdón, la energía y en el eje Y también el tiempo, o sea en el eje X el tiempo, perdón. Y tenemos que en este caso la energía de activación va a ser mucho menor a la energía de activación de una reacción endotérmica, por lo cual los reactantes van a reaccionar, acá tenemos los reactantes, van a entrar a este estado de transición donde las partículas están chocando, están reaccionando y finalmente los productos van a tener menos energía que los reactantes, ya que esta energía va a ser liberada en forma de calor hacia el sistema. Y es así como mediante estos dos perfiles de entalpía podemos establecer los dos tipos de distintas reacciones que tenemos en nuestro entorno. Y ya entrando al concepto de la entropía, tenemos que es una propiedad de estado que mide el grado de dispersión de la energía de un sistema entre las distintas posibilidades en que este sistema puede contenerla. Esto parece como chino, pero en el fondo lo que nos quiere decir es que mide el grado de dispersión o el grado de desorden, el grado de caos que hay en el sistema al cual estamos estudiando.
Dicho de una manera más como empírica, es como el grado de movimiento aleatorio del sistema, como dice aquí. Y se define que el cambio de entalpía del universo es igual al cambio de entalpía del sistema al cual estamos estudiando, más el cambio de entalpía del entorno, que sería el resto del universo que no estamos estudiando. Entonces, esto siempre va a ser mayor o igual a cero. Es decir, y es importante recalcar en esto, la entropía del cambio de entropía del universo siempre va a ser positivo. No puede haber un cambio de entropía del universo negativo. Sin embargo, sí puede haber cambio de entropía negativo en el sistema. Ante esto vamos a tener que, si es que el cambio de entropía es igual a cero, quiere decir que el sistema está en equilibrio con su entorno. Mientras que si es mayor a 1, esto va a ocurrir ¿cómo se dice? De manera espontánea. O sea, la reacción o las reacciones que vayan a tomar, que vayan a llevar a cabo dentro de este sistema van a ocurrir de manera espontánea, ya que van a tender a este equilibrio donde delta S va a igualar al entorno y el sistema va a estar en equilibrio con su entorno y en equilibrio con el universo. Algo importante que surge desde el concepto de la entropía es que los procesos irreversibles ocurren naturalmente en una sola dirección y esta misma naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos establece una dirección del tiempo. Esto es súper importante ya que gracias al concepto de entropía podemos establecer la direccionalidad del tiempo, o sea que el tiempo vaya de presente a futuro y no de presente a pasado o de así como que no sea bidireccionalmente, ya que hasta ahora todos los conceptos ahondados no establecen una direccionalidad del tiempo y en teoría daría lo mismo si es que utilizamos el tiempo hacia atrás o hacia adelante. Pero en la realidad conocemos de que el tiempo solo va hacia adelante hasta ahora, hasta lo que conocemos. Entonces, gracias a esta entropía y el grado de dispersión que hay en las moléculas de un sistema, se nos permite establecer la flecha, por así decirlo, del tiempo. Y eso es lo que postulan en este libro, que es muy bueno, que lo recomiendo, que es La fábrica del cosmos por Brian Greene, donde explica cómo, mediante la entropía, nosotros y el estado entrópico de un sistema, podemos determinar la direccionalidad del tiempo y aislarlo, o sea, y establecer como claramente dónde está presente, pasado y futuro acorde al nivel de entropía del sistema. Es algo que igual les dejé ahí en el apunte como dato freak para que lo lean, porque gracias a esto se puede determinar presente y pasado. O sea, presente, pasado y futuro. Y es muy interesante. Y bueno, siempre me gusta ejemplificar esto, ya que acá se ve como la progresión de la entropía de un sistema. Donde acá al principio en la E, por ejemplo, si tenemos como ejemplo unas letras constituidas por puntos microscópicos, que en este caso serían como nuestras moléculas, tenemos esta E, por ejemplo, que está muy compactada, todas sus moléculas están unidas, por así decirlo, y a medida que transcurre el tiempo, o sea, de presente a futuro, estas partículas se van esparciendo en el sistema. Lo importante que quiero que visualicen en esta imagen es que ¿cómo se llama? Esta configuración de las moléculas que están formando esta E de la entropía es muy inestable y está muy ordenada, con una entropía muy baja. ¿Y por qué digo que es muy inestable? Porque basta que uno introduzca un poquito de energía al sistema para que estas partículas se vayan esparramando. Sin embargo, si es que tomamos este Y, que ya casi no se nota, es muy estable, ya que es muy difícil poder volver a juntar cada punto que componía esta letra y volver a formar una Y compacta como lo era su hermana E compacta al principio del ejercicio, por así decirlo. Entonces es importante que se queden con eso, como que un mínimo de energía se necesita para generar, gatillar este desorden de partículas, y una energía muy grande se necesita para poder volver a poner todas estas partículas juntas y volver al inicio de cómo estaba el sistema. Es por eso que se dice que el universo tiende espontáneamente a este desorden, ya que no está poniendo partículas juntas para formar configuraciones muy ordenadas que eran inicialmente, como por decirlo en el Big Bang, cuando teníamos como esta masa condensada con todos los planetas, todo
todos los planetas y todo lo que conocemos, toda la materia como la conocemos, y explotó, sería muy difícil como retroceder hacia el Big Bang. Es como algo similar. Bueno, y una vez ya introducido la entropía, entalpía, es que podemos introducir la energía libre de Gibbs. Esta energía libre de Gibbs nos va a permitir determinar la espontaneidad de una reacción dentro de un sistema en específico. Se define como la energía libre para realizar un trabajo. Y como dije anteriormente, permite predecir la espontaneidad de esta reacción. Se define matemáticamente como delta G, o sea, la energía libre de Gibbs, es igual a delta H, o sea, el cambio en entalpía de un sistema menos la temperatura por el cambio en entropía. Esta es la primera fórmula de la energía libre de Gibbs que deriva de la termodinámica pura y dura, por así decirlo, mientras que esta otra fórmula, que es la energía libre de Gibbs de la reacción, es igual a menos RTL, el logaritmo natural de KEQ, que sería R sería la constante de los gases, T sería la temperatura, el logaritmo natural de KEQ sería la constante de reacción. Esto deriva más de cinética química, lo cual vamos a ahondar brevemente también en esta presentación. Bueno, ante esto tenemos que si delta G es menor a 0, la reacción es espontánea en la dirección en la que se ha escrito en la ecuación química. Quiere decir que si delta G es negativo, la ecuación es espontánea. O sea, perdón, la reacción es espontánea. Si delta G es positivo, la reacción no es espontánea. La reacción sería espontánea en el sentido contrario. Y si delta G es 0, el sistema está en equilibrio, entonces por lo tanto no habría cambio neto. Esto no quiere decir que no haya reacción, sino que las reacciones hacia una dirección y en la dirección contraria son iguales. Eso es súper importante porque no un delta G, o sea, que el sistema esté en equilibrio no quiere decir que el sistema esté estático o que no esté reaccionando. El sistema siempre va a estar reaccionando, solo que la reacción neta del sistema desde reactantes a productos y desde productos hacia reactantes, según cómo se mire, va a ser igual. Y bueno, tenemos esta tabla como resumen que nos va a permitir calcular la espontaneidad de las reacciones y probablemente ustedes ya la conocen porque es de tercero o cuarto medio creo que lo pasan. Entonces, acorde al valor de delta H, delta S y delta G, podemos predecir si la reacción va a ser espontánea o no. Primero en la columna de delta G dijimos que si delta G es negativo, siempre va a ser espontánea la reacción. Sí, pero bueno, vamos a ir uno por uno. Si delta G, o sea, si delta H, perdón, es negativo, tenemos acá un delta H negativo, y delta S es positivo, entonces la reacción va a ser siempre espontánea porque nuestro delta G va a ser positivo. ¿Por qué digo esto? Porque acá tenemos delta... A ver, voy a ver si puedo dibujar. Control de pluma. A ver, ¿puedo dibujar? Ya, entonces acá tenemos un delta S que es negativo, ¿cierto? Y un delta S que es positivo, ¿cierto? Sin embargo, da lo mismo que valores tome delta S y delta H, como este es negativo, negativo con negativo va a dar siempre negativo, entonces delta G va a ser negativo en este caso, en este primer caso. Entonces, por lo tanto, la reacción va a ser espontánea. Por otro lado, si es que... voy a borrar. Por otro lado, si es que delta H es positivo, perdón, pluma. Si es que delta H es positivo y delta S es positivo, entonces la espontaneidad de la reacción va a depender de la temperatura. ¿Por qué digo esto? Porque la temperatura es lo que nos está dando la negatividad de todo este segmento de la ecuación, ¿cierto? Entonces, con temperaturas altas, el valor de T por delta S va a ser grande, entonces la porción negativa, dada por este signo negativo, por esta resta, va a ser mayor al delta H positivo que tenemos acá, entonces delta G va a ser negativo y por lo tanto va a ser espontánea la reacción. Por otro lado, si es que la temperatura es pequeña, entonces el delta S por T va a dar un resultado ciertamente negativo, que al restarlo delta H, el resultado total de la ecuación va a seguir siendo positivo, entonces la ecuación no, o sea, la reacción no va a ser espontánea. Luego, poniéndonos en el otro caso, en el caso número 3, tenemos que delta S sería negativo. A ver, aquí
puntero, pluma. Entonces, este sería el segundo caso. Como dije, va a depender de la temperatura y va a ser espontáneo solamente a temperaturas altas, ya que el producto de delta S con temperatura va a ser mayor al delta H, que sería el segmento positivo de la ecuación, y por lo tanto nos va a dar un delta G negativo. Por otro lado, cuando delta H es negativo y delta S es negativo, también va a depender de la temperatura. ¿Por qué? Porque negativo con negativo da positivo, ¿cierto? Entonces este segmento que antes considerábamos como el segmento negativo de la ecuación va a ser positivo. Entonces va a depender también de la temperatura, por lo cual si el producto de delta S con T es mayor a delta H, entonces delta G me va a dar positivo, con lo cual la reacción no va a ser espontánea. Estamos en el caso 3 aquí. Por otro lado, si el producto de delta T de delta S con T es más pequeño que el delta H negativo, entonces la sustracción de ambos me va a dar un delta G negativo, con lo cual la reacción va a ser espontánea. Es por esto que en este caso la reacción solo va a ser espontánea a bajas temperaturas, donde este segmento va a ser menor al segmento negativo de delta H y por lo tanto va a predominar un delta G negativo. Entonces, y finalmente para el último caso, donde delta H es positivo y delta S es negativo, la ecuación nunca va a ser espontánea. ¿Por qué? Porque tenemos un delta H... ¡Ay, bórrate! Tenemos un delta H que acá es positivo. Perdón. Tenemos un delta H acá positivo, ¿cierto? Y un delta S negativo, que negativo con negativo hace positivo, entonces no hay forma en que el resultado de esta ecuación sea de un delta G negativo. Entonces, por lo tanto, va a ser un delta G positivo, que por lo tanto la reacción nunca va a ser espontánea. Y bueno, como les dije anteriormente, esto viene muy de la mano con la cinética de las reacciones. Les voy a dar una breve introducción a esto, ya que es necesario para entender lo que viene a continuación. La cinética de las reacciones lo que hace es estudiar la velocidad con que, o sea, el movimiento de las partículas y la velocidad con que ocurren las reacciones químicas en un determinado sistema. La velocidad de la reacción, como acá dice, va a corresponder al cambio de la concentración de un reactivo o producto, dependiendo cómo lo veamos, respecto al tiempo. Esto se puede expresar matemáticamente como velocidad de reacción es igual a cambios en la concentración, puede ser de reactantes o de productos, según al cual estemos estudiando, con el cambio del tiempo. Y esto más matemáticamente se define como delta, concentración de lo que estemos midiendo, partido en delta T, ¿cierto? Muy simple. Bueno, y es así como se ejemplifica la progresión de una reacción química, donde acá en la línea roja tenemos a los reactantes, y acá en la línea azul tenemos a los productos. Entonces, lógicamente, a medida que transcurre la reacción dentro de un sistema, los reactantes van a ir bajando porque van a ir reaccionando y se van a ir transformando en productos. Entonces, por lo tanto, a medida que transcurre el tiempo, al mismo tiempo, los productos van a ir incrementando su concentración, a medida que los reactantes van bajando su concentración, ya que reaccionan y forman a los productos. Y es así como acá les quise poner esta imagen, porque uno puede ir calculando y jugando con las curvas. Y por ejemplo acá ustedes identificarán que en el fondo acá estamos sacando una derivada, acá también, para poder calcular diversos parámetros que no vienen al caso en esta ayudantía, pero que sin embargo están ahí y los van a ver eventualmente. Y esto es como para introducirlos a esa idea. ¿Ya? Bueno, acá como ven, estos serían los reactantes, H2, I2, y acá serían los productos, que sería, no sé qué elemento es ese, pero ese. Ya. Y todo esto es para introducir la teoría de las colisiones. ¿Qué es la teoría de las colisiones? Es un intento, por así decirlo, de explicar cualitativamente la ocurrencia de las reacciones químicas. Hasta ahora hemos estado viendo solo explicaciones cuantitativas, en donde yo mido la energía de un sistema, la entalpía, la entropía, y con eso digo, esto me va a dar cierta energía libre negativa, con lo cual la reacción es espontánea o no es espontánea, etc. Pero el intento de explicar cualitativamente la ocurrencia de las reacciones químicas es ¿por qué ocurre esto? ¿Y de qué forma ocurre esto? Porque no es como que yo pongo
los reactantes dentro de una licuadora y me nacen los productos. No es así. Entonces, lo que propone esta teoría es que las reacciones ocurren cuando se producen choques eficaces entre los reactivos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un sistema vamos a tener todos los reactantes moviéndose aleatoriamente y que a medida que estos reactantes van chocando entre ellos y generando estos choques efectivos, se van a ir formando los productos. Para que ocurra un choque efectivo, tienen que chocar en la correcta orientación y con la correcta energía. Correcta orientación se refiere al ángulo, a que sea el ángulo correcto para que puedan reaccionar. Y la correcta energía quiere decir que vayan moviéndose con la velocidad y con la energía cinética necesaria para lograr vencer la barrera de la energía de activación de la reacción. Entonces acá tenemos que, bueno, un resumen, teoría de las colisiones, que reacciones se producen por colisiones efectivas entre los reactantes y estas colisiones efectivas se producen por la orientación correcta y con la energía suficiente. Entonces, van a haber diversos factores que van a afectar a cuánto reacciona cada reactante y forma productos. Acá tenemos la progresión de una reacción, donde es el mismo ejemplo que puse en la cinética anterior, donde tenemos I2 más H2 como reactantes que están moviéndose aleatoriamente dentro de un sistema. Estos van a chocar y este choque puede ser por una parte eficaz, donde chocan con la orientación correcta, es decir, en el ángulo correcto, y con la velocidad correcta o la cantidad de energía correcta, y nos van a dar acá como ven los productos. Y por otro lado, puede ser que el choque no sea eficaz, quiere decir que no fue con el ángulo correcto, como se ve acá, que chocan de manera distinta, o no puede ser con la energía correcta, o sea, con la energía suficiente como para alcanzar la energía de activación y reaccionar, y por lo tanto van a chocar y no van a reaccionar y van a seguir como reactantes. Cuando hacía esta ayudantía de manera presencial, les preguntaba cómo la concentración puede afectar esto, cómo la velocidad de los reactantes puede afectar esto y cómo puede un catalizador afectar esto. Pero como ahora estoy solo haciendo esto, les voy a decir la respuesta yo. La concentración afecta, ya que lógicamente, mientras más concentradas estén las moléculas dentro del sistema, mayor probabilidad de que choquen, y si chocan más, va a haber una mayor probabilidad de que estos choques sean efectivos y reaccionen. Por lo tanto, a una mayor concentración, obviamente va a haber una mayor reacción y mayor formación de productos. ¿Cómo influye la velocidad de los reactantes? La velocidad de los reactantes influye en el hecho de que si se están moviendo a mayor velocidad, es más probable que la colisión que tengan sea efectiva y alcance la energía de activación necesaria para reaccionar. ¿Y qué es lo que determina la velocidad de los reactantes? Es la temperatura, y esto es muy importante, ya que a mayor temperatura las moléculas se van a estar moviendo aleatoriamente más rápido dentro del sistema, y por lo tanto, como se están moviendo más rápido, van a chocar con mayor energía, y estos choques van a ser, y van a chocar más incluso, entonces van a reaccionar más, y lógicamente formarían más productos. Y bueno, finalmente la presencia de un catalizador lo que nos haría es que en el fondo el catalizador hace que estos choques sean efectivos. ¿Cómo lo hace? Toma esta molécula y toma esta otra molécula y como que los une y les dice, toma, choquen. Y hace que choquen de la manera correcta y con la energía necesaria para formar productos. Pero no toma parte de la reacción en sí. Y una vez que chocan, el catalizador no cumple su función y no toma parte de los productos ni de los reactantes. Solamente es como un intermediario que permite que los reactantes choquen, como que se conozcan, choquen y formen los productos. Bueno, entonces hay otros factores también que se los puse acá, que es, como dijimos, la concentración modifica el número de colisiones, ya que si hay mayor cantidad de reactantes, mayor número de colisiones, y si hay mayor número de colisiones, hay mayor probabilidad de que estas colisiones sean efectivas y formen más productos. La temperatura, como dije, altera la velocidad de la colisión molecular, perdón, con lo cual, uno, colisionan más, y dos, colisionan con mayor energía, por lo cual es más probable de que formen más productos. Los catalizadores modifican la energía de activación en el sentido de que permiten que el choque sea en el ángulo correcto y de la manera correcta, cosa que no se requiera tanta energía para chocar, sino que choquen de la manera correcta y formen los productos. El estado físico modifica la superficie de contacto, favoreciendo el número de colisiones también, porque por ejemplo sólidos están súper compactados, van a chocar menos,
mientras que por otro lado los gases van a estar súper dispersos, entonces las moléculas van a estar rebotando de un lado para otro y va a ser mucho más fácil que choquen. Y por último la presión, como dije anteriormente, eh, bueno, nosotros estudiamos todo con presiones constantes, pero en teoría la presión también en los reactivos gaseosos influye en el número de colisiones, ya que a mayor presión van a estar moviéndose en un menor espacio, por lo tanto van a estar colisionando más seguidamente. Y bueno, acá tenemos como un ejemplo práctico de lo que sucede eh, según esta teoría de las colisiones. Como ven acá, tenemos acá el número de moléculas, o sea, en el eje Y tenemos el número de moléculas y en el eje X tenemos la energía, ¿cierto? Acá tenemos la curva del número de moléculas que van chocando según el nivel energético que van teniendo, ¿cierto? Acá en azul está la barrera que tienen que cruzar, que es la energía de activación, que sería como la barrera energética que va a permitir que pasen de ser reactantes a ser productos. Y tenemos que en un sistema a una temperatura, en una temperatura dada, tenemos que de todas las moléculas que chocan, todas estas, como el área bajo esta curva, serían moléculas que chocan y que no el área bajo esta curva, que para ahora deben saber que es como el integral de la función de esta, de esta curva, por así decirlo. Todas estas moléculas van a chocar y no van a reaccionar porque no van a chocar con la energía necesaria o bien en la orientación correcta. Pero que sin embargo, el área bajo esta curva de acá, que está pasado la barrera energética de la energía de activación, sí van a chocar efectivamente y sí van a formar productos y van a reaccionar, como dice acá. Por otro lado, acá tenemos el efecto de la temperatura, donde lo que la temperatura hace es mover esta distribución hacia la derecha, ya que les da mayor energía a los reactantes, porque los reactantes se van a empezar a mover más rápidamente y van a chocar más y van a chocar con mayor energía. ¿Qué es lo que hace esto? Que al mover hacia la derecha la distribución de las moléculas que chocan, vamos a tener que el área bajo la curva de las moléculas que chocan y no reaccionan va a ser menor que en el sistema inicial, que sería este de acá. Y lo importante es que acá, por ejemplo, la energía, más moléculas que chocan van a atravesar la barrera de la energía de activación. Entonces, por lo tanto, si sacamos el área bajo la curva de esta distribución de moléculas, más moléculas van a chocar y más moléculas van a reaccionar porque van a tener más choques efectivos. Y como se ve a diferencia del naranja. Esto está explicado también más detalladamente en el apunte. Así que si es que no entendieron ahora, lo pueden volver a leer. Y bueno, finalmente ya para finalizar, tenemos la ecuación de Arrhenius, que es la ecuación que nos va a servir para poder calcular la energía de activación, que en el fondo es lo más probable que les pregunten en la integral. Esta fórmula, esta ecuación, se fue utilizada como una prueba matemática de que la constante de velocidad de la ecuación, es decir, K, está relacionada con la temperatura del sistema. Establece que existe una dependencia entonces entre la constante de velocidad de las reacciones y la temperatura y la energía de activación. O sea, como en el fondo establece la reacción, o sea, la relación y dependencia que existe entre la constante de velocidad, la temperatura y la energía de activación del sistema, o sea, de la reacción. Entonces acá tenemos que la ecuación en sí es K es igual a A, que A sería el factor de frecuencia de colisiones, que es algo que se establece a priori, que está calculado experimentalmente, es decir, que es un dato que está disponible, no es algo que ustedes van a tener que calcular. Y este dato se obtiene midiendo directamente la reacción en sí. Y como que para cada reacción tiene su propio factor de frecuencia de colisiones. Después tenemos que por E elevado a menos la energía de activación partido en RT. R sería la constante de los gases y T la temperatura absoluta. Esto, sin embargo, operar con esta fórmula es muy difícil, por lo cual se pasa al logaritmo natural, con lo cual se hace más fácil manipularla y trabajar con ella. Bueno, en el fondo acá lo que habla es que en este gráfico de acá, que la energía es el mismo que el gráfico anterior que les había mostrado, este de acá, pero expresado de distinta forma, que la temperatura, o sea, la temperatura del sistema
hace que al aumentar la temperatura del sistema, la curva de la distribución de las colisiones de las moléculas del sistema se mueva hacia la derecha, con lo cual mayor número de moléculas colisionan de manera efectiva, con lo cual se generan mayor cantidad de reactantes. En el fondo esto es lo que está demostrando este gráfico acá. Y esto fue establecido gracias a esta ecuación que vemos aquí, que sería la ecuación de Arrhenius. Entonces les puse Arrhenius diciendo de nada. Bueno, entrando ya al ejercicio tipo integral, que es lo que todos estábamos esperando. Si es que no estaban poniendo atención anteriormente, necesito que acá sí pongan atención porque es como lo que más les va a servir. Y es como la base de todo y como que con esto podemos entrelazar y consolidar todos los conocimientos que hemos estado explorando en esta ayudantía. Acá tenemos que se tiene una reacción con una constante de equilibrio de 1,39 por 10 elevado a la menos 4 segundo a la menos 1 en condiciones normales. ¿Qué quiere decir condiciones normales? De presión y temperatura constante. No recuerdo bien cuáles eran los valores, pero en el fondo están disponibles. Ustedes ponen así como, ¿qué es una condición normal? Porque creo que es distinto a condiciones estándar, ya no me acuerdo, hace muchos años que no veo esto. Pero en el fondo ya, dice condiciones normales. Entonces tenemos que A más B igual C más D. En el fondo la reacción no nos dice nada. Por lo cual quieren que operemos con, nos fijemos en la constante de equilibrio o sea, en constante constante de velocidad de la ecuación. Me confundo también con la cinética química. Bueno, entonces lo que nos pide la pregunta es predecir la espontaneidad de la reacción calculando el cambio de energía en joules partido en mol y después calcular la energía de activación sabiendo que la constante de velocidad se triplica cuando la temperatura aumenta de 25 Celsius a 37 Celsius. Primeramente uno dice así como, wow, ¿cómo voy a hacer esto? Como que está imposible. Pero se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, hay que transformar todas las temperaturas acá, a Kelvin, ya que operamos con Kelvin en ciencia. Y es importante porque en el problema nos lo plantean en Celsius. Entonces, ahí ya está el primer filtro en que la gente puede que haya hecho todo el razonamiento bien y utilizado bien la ecuación, pero finalmente se equivocaron porque utilizaron Celsius en vez de Kelvin. Entonces, eso es muy importante. Luego vamos a usar la segunda fórmula para calcular delta G. ¿Recuerdan la fórmula de menos RT logaritmo natural de EQ? Ya, esa es la fórmula que vamos a utilizar, la fórmula que nos permite calcular delta G y que viene o deriva desde la cinética química más que de la termodinámica. Después vamos a manipular la ecuación de Arrhenius de una forma que les voy a mostrar para lograr establecer la relación entre el cambio de temperatura y la mayor cantidad de moléculas reaccionando. Y finalmente vamos a introducir los datos y calcular, así como cualquier ecuación común y corriente. Entonces, la primera parte de la pregunta me dice predecir la espontaneidad de la reacción calculando el cambio de energía en joules por mol. Primero tenemos que las condiciones normales, bueno, acá les dije, son 273 Kelvin de temperatura y 1 atm de presión. Entonces, tenemos que la temperatura es 273 Kelvin. La constante de los gases que vamos a utilizar va a ser 8.314 Joule mol Kelvin. Y la constante de equilibrio es la que nos dan a priori, que sería 1.39 por 10 elevado a, por 10 elevado a menos 4 segundo a la menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Que delta G acá va a ser menos 8 eso por 273, ¿cierto? 73 por logaritmo natural de este de acá, 1.39, bueno, ya entienden. Entonces en el fondo nosotros vamos a introducir esto en la calculadora más que nada, y la calculadora nos va a hacer el cálculo y eso nos da una reacción, o sea, una delta G de la reacción de 20.157.5 joules partido un mol. Con lo cual tenemos que, por lo tanto, la reacción no es espontánea. No es espontánea. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto anteriormente, cuando delta G es positivo, quiere decir que la reacción en el sistema no va a ser espontánea y va a necesitar que le introduzcamos calor para que se genere.
Ay, que me demoré en escribir esto. Y bueno, con eso ya entonces tenemos respondido la primera parte de la pregunta que nos despedía predecir la espontaneidad de la reacción. Porque calculamos que delta G era positivo, entonces la reacción no es espontánea. Luego la segunda parte nos pide calcular la energía de activación si la constante de velocidad se triplica, esto es importante, cuando la temperatura aumenta de 25 a 37 grados Celsius. Entonces para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación de Arrhenius, que la tenemos acá arriba, en su forma de logaritmo natural, ya que así es mucho más fácil de manipular y operar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una temperatura 1 y una temperatura 2, ¿cierto? Una haciendo 25 grados Celsius y la otra haciendo 37 grados Celsius. Entonces, lo que vamos a ver es la variación en la velocidad de... en la constante, o sea, perdón, en la velocidad de reacción, ya que vamos a ver, perdón, la variación en la constante de velocidad que hay cuando cambia la temperatura. ¿Y esto cómo lo hacemos? Vamos a tener que restar toda esta ecuación a una temperatura 1 y toda esta ecuación a una temperatura 2. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo de esta ayudantía que para estudiar la variación en algo, por ejemplo de energía, restamos la energía de los productos con la energía de los reactantes. Para ver el cambio de entalpía, por ejemplo, vamos a restar la energía de los... o sea, la entalpía de los productos de los reactantes. Entonces en este caso vamos a restar toda la ecuación del sistema a una temperatura menos toda la ecuación menos o sea, toda la ecuación del sistema a una temperatura específica menos toda la ecuación del sistema a una temperatura distinta, que sería la temperatura inicial. Entonces, ante esto tenemos que el logaritmo natural de K', que sería a una temperatura 2, o, bueno, en este caso vamos a usar T2 como prima, y este sería T1, ¿cierto? Entonces, esto es todo teórico para lograr despejar la ecuación a lo que vendría a ser esto. Tenemos que logaritmo natural de K' menos logaritmo natural de K sería igual al logaritmo natural de A, que sería la fracción de reacción, acá sale, factor de frecuencia de colisiones, que ese es constante a lo largo de la reacción que estamos estudiando. Entonces sería logaritmo natural de A menos logaritmo natural de A menos el partido en R, o sea, menos la energía de activación, perdón, partido en R por la temperatura 2 o T', menos energía de activación, que sigue siendo la misma, partido en RT o temperatura 1, ¿cierto? Luego esto lo despejamos según la propiedad de los logaritmos. Nos permite decir que un logaritmo restado es lo mismo que decir el logaritmo en fracción, ¿cierto? Entonces nos obtenemos que el logaritmo natural de K' partido en K es igual a la energía de activación partido en R, partido en R, ¿cierto? Por 1 partido en T1 menos 1 partido en T2, o en este caso T', ¿cierto? Bueno, en el fondo, lo que quiere decir en esta explicación es que a través de esto derivamos en esta ecuación de acá, que nos permite calcular ¿cómo se llama? El cambio, o nos permite establecer la relación que hay entre dos constantes de velocidad de una reacción a distinta temperatura, que sería acá. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación ya obtenida, que en el fondo también ustedes la pueden acceder de manera, sin necesitar comprender cómo llegamos hasta acá, sino que pueden llegar y usar esta ecuación porque ven que el cambio, o sea, como que ven que está la relación entre una constante de velocidad y otra constante de velocidad, y una temperatura y otra temperatura. Entonces lo que tenemos es que obtenemos esta ecuación y vamos a utilizar la temperatura 1, que sería 298 Kelvin, ya está transformada a Kelvin, y la temperatura 2, que sería 310 Kelvin, ¿cierto? Finalmente utilizamos la constante de los gases, que sería 8.314 joules partido mol Kelvin, ¿cierto? Y tenemos que el problema de acá y el razonamiento que necesitamos hacer es que nos dice que cuando la ecuación cambia de una temperatura a otra, la constante de equilibrio se triplica, ¿cierto?
esto en el fondo es una razón, ¿cierto? Entonces lo que nos está diciendo es que la razón que existe entre una constante de equilibrio a una temperatura y la constante de equilibrio a otra temperatura distinta es 3. Con lo cual ya tenemos resuelta esta razón. Porque tenemos que la constante de velocidad prima, o a una temperatura más alta, se triplica, es decir, es 3 veces mayor a la constante a una temperatura más baja. Entonces, por lo tanto, lo podemos simplemente reemplazar por 3, ¿cierto? Y reemplazamos el resto de los valores en nuestra fórmula. Y finalmente nos va a dar que el logaritmo natural de 3 es igual a la energía de activación, que es la variable que estamos buscando, partido en la constante de los gases, aquí, por 1 partido en la temperatura inicial menos 1 partido en la temperatura final, ¿cierto? Eso, bueno, lo introducimos en la calculadora y nos va a dar que esa es nuestra energía de activación. Y bueno, eso es como se resuelve el ejercicio de una integral. Sé que suena como mucho, pero a medida que lo vayan practicando y lo vayan decantando todo este conocimiento, van a lograr hacerlo de manera más automática y más rápida. Así que no se preocupen por ahora si es que la primera vez que lo escuchan es como me están hablando en chino. Ya. Finalmente esto es algo que agregamos ahora último, ya que muchas veces en medicina como que nos alegan los estudiantes de primero de qué sirve todo esto. Porque en el fondo uno entra a medicina, uno espera como que va a haber cadáveres o va a estudiar fármacos, etcétera. Y de entrada te empiezan a enseñar derivadas, integrales, constante de equilibrio, termodinámica. Entonces uno dice, esto no es la carrera a la cual me metí. Bueno, no es tan así. Porque esto igual nos sirve en medicina, ya que tocamos conceptos que van a estar muy relacionados con el metabolismo de nuestro organismo. Vimos la energía libre, vimos el cambio, si es que una reacción va a ser espontánea o no. Vimos los sistemas, como dije, cómo podemos generalizar este concepto de los sistemas a las células o al organismo en sí, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, ya, entonces acá tenemos la energía libre, el metabolismo. Está muy estrechamente relacionado con todas las fórmulas que acabamos de ver anteriormente. Dentro de nuestro organismo tenemos constantemente reacciones exo y endotérmicas ocurriendo en todo momento. Cuánta energía necesita, por ejemplo, una persona diariamente para vivir es algo que podemos determinar gracias a esto. Y de dónde obtenemos esta energía también lo podemos determinar gracias a esto. Bueno, acá les puse unos dibujitos así como de los distintos sistemas de nuestro organismo. Como por ejemplo, no sé, algo importante que sería el cerebro, que tenemos el cerebro es como su propio sistema eléctrico, por así decirlo, por sí solo. El corazón también, lo van a ver más adelante. El riñón es otro sistema muy importante donde hay mucho intercambio de electrolitos y de sustancias que pasan y entran. Y bueno, eso lo van a ver eventualmente en otros ramos. Y bueno, acá les quise poner como un ejemplo para motivarlos más que nada a estudiar esto y que lo entiendan bien, que por ejemplo una persona necesita en kilojoules, según edad, esta cantidad de energías para vivir. Eh, por otro lado, por ejemplo, los alimentos también tenemos que los carbohidratos nos aportan por gramo 16,7 kilojoules, mientras que las grasas 37,7 y las proteínas 16,7 kilojoules por gramo de proteína consumida. Y con las ecuaciones que yo les mostré, es como podemos establecer distintas rutas del metabolismo del organismo humano y es así como nosotros obtenemos energía. Bueno, y esto lo van a ver en otros módulos, como que básicamente uno come algo y eso entra en glicólisis, lo cual nos va puede entrar como a la cadena oxidativa, generar ATP, etcétera. Eso lo van a ver después, pero es más que nada para hacer la relación y que bueno, hay muchos procesos dentro solo de una célula, una mísera célula, que están ocurriendo al mismo tiempo, que están muy relacionados con la termodinámica, que liberan energía, que consumen energía, que liberan calor, que requieren calor para suceder, etcétera. Y bueno, en el fondo eso nos va a permitir vivir como vivimos y movernos y hacer todas nuestras labores diarias. Eso. Dejaría este espacio abierto para preguntas, pero no se puede. Y eso. Muchas gracias.